ese malestar, porque qué incómodo es cuando uno está a que no se puede mover, ¿verdad? Como que se le ofrece a uno todo hacer de levantarse. Y mira, a mí me pasaba cuando yo estaba bien, miraba una manchita en la pared y no me molestaba, pero cuando estaba mal, miraba la manchita en la pared y me molestaba tanto, quería limpiarla. Y es eso, ¿verdad? Porque hasta uno ahí nomás mirando y mirando y mirando, pero bueno, a veces al Señor le pone time out a uno también. De que es tiempo de descansar, relájate. Y esta noche vamos a estar viendo sobre el que no recoge conmigo desparrama, dice el Señor Jesucristo. Para esto vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia. Padre, en tus manos ponemos, Señor, nuestros corazones, nuestros espíritus, para que tú, precioso Dios santo y poderoso, por medio de tu Santo Espíritu vengas tocándolos, precioso Dios, dándoles vida, fortaleciéndoles, guardándoles, sustentándoles y ayudándonos a entender lo que quieres que entendamos, Padre. Dale paz a nuestra alma, precioso Dios, para que entre en tu reposo y trae la santidad, precioso Dios santo y poderoso, que necesitan nuestros sentidos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y así lo recibimos, dándote muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a entrar a la palabra leyendo Mateo 12:30 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Mire qué tremendo la palabra. El Señor Jesucristo dijo esto: el que no es conmigo contra mí es. O sea, el que no está de mi lado, el que no está trabajando conmigo, el que no está recogiendo conmigo, el que no está predicando, el que no está llevando la palabra a otras personas, es contra mí. Y a veces nosotros creemos, bueno, si yo no digo nada malo del Señor, ¿verdad? Con esto ya no estoy yendo en contra de Él. Estoy bien con el Señor. Pero Él dice aquí que si nosotros no estamos recogiendo con Él, entonces estamos en contra de Él. Y necesitamos pues eso, ¿verdad? Tener eso en claro para que cuando lleguemos allá arriba, no nos salgan esas cositas chiquitas y nos puedan impedir la entrada, sino que podamos estar bien con el Señor para poder entrar sin ningún problema. Recoger es volver a juntar. Desparramar es lo opuesto a recoger. El Señor Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Génesis 4:7 nos dice la palabra del Señor: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Mire, eso le dijo Dios, le dijo a Caín, cuando Caín estaba molesto porque presentó él la ofrenda, y según lo que no dice exactamente, bueno, sí dice que presentó frutos, y Abel presentó lo mejor, dice la palabra, de su rebaño. Entonces quiere decir que Caín no presentó lo mejor de lo que tenía, sino que le dio lo que estaba más feíto, ¿verdad? Hace mucho escuché una anécdota de alguien que dice que esta mujer iba en un bus, y creo que era en la India, por allá, y lo encontró un hombre y le dijo: ¿a dónde vas? Y le dijo: voy a llevar mi ofrenda a su Dios. Y entonces a la semana vuelve a encontrarse con esta misma mujer, este hombre, y le dice: oh, y ella llevaba 2 niños cuando iba, y cuando venía ya nomás traía uno, pero el que traía era uno que estaba enfermito, y le dijo: ¿dejaste tu ofrenda a tu Dios? Y le dijo ella: sí. Y le dijo: ¿pero por qué le diste el niño sano y te trajiste el niño enfermito? Y le dijo ella: porque es para mi Dios, y a mi Dios la mejor ofrenda. O sea, iba y se los llevaba para que estudiaran. Ya ve esos monjes que los tienen por toda su vida ahí en los lugares de monasterios, donde los enseñan desde chiquitos a hacer a ser sacerdotes de esos dioses. Y esta mujer fue y dejó a su niño, pero no dejó el que estaba enfermito, dejó el que estaba sano. Y eso nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que a veces nosotros le damos cualquier cosa a Dios. Y decimos: Dios conoce mi corazón. Pero si eso que le estamos dando es la mejor ofrenda, Él lo va a recibir con agrado. Pero si lo que le estamos dando es algo que, porque ya no lo necesito, o porque me sobra, o porque yo no pienso que nada sobra, ¿verdad? Porque todo se puede utilizar, pero a veces sí, esto no lo quiero, y se le hace fácil ofrendarlo porque no lo quiere.
pero a Dios dice que hay que darle la mejor ofrenda. Y aquí eso fue lo que le pasó a Caín, que él presentó, me imagino yo, de la cosecha que ya no quería, dijo, esta no la puedo vender, esta se la doy a Dios. Y entonces Dios no la miró con agrado. Pero en cambio el otro fue y buscó lo mejor de su rebaño. Y el becerrito, el corderito más bonito, ese fue y le presentó a Dios. Entonces Dios miró con agrado la ofrenda de de Abel, perdón. Y entonces cuando Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, Caín se molesta. Y por eso el Señor le dice eso, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si haces lo bueno, ya hiciste lo bueno, con eso debes de estar contento. No quieras que vayan y te papachen y que te hagan fiesta porque hiciste algo bueno, no. Ya lo hiciste y lo bueno con eso tienes que tener. Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, cuando nosotros no hacemos bien, ahí está el pecado. Pero mire qué más le sigue diciendo, dice, pero a ti, dice, con todo esto a ti será su deseo. O sea, con todo y eso, todavía nosotros tenemos la posibilidad, tenemos el poder, ¿para qué? Para negarnos a hacer el pecado. Nosotros tenemos ese poder. Nosotros podemos dominarlo. Entonces podemos negarnos a ir de acuerdo con él y ya no vamos a estar permitiendo, o no vamos a estar pecando. Pero mire lo que sigue diciendo. Y tú te enseñorearás, dice, de él, porque el pecado va a estar siempre acechándonos a nosotros, pero nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué queremos hacer. Aun cuando el pecado se nos presente ahí delante de nosotros, nosotros todavía tenemos la decisión. Es nuestra. Por eso cuando lleguemos delante de él, no vamos a poder decir, es que porque esto, es que porque el otro. No, porque la decisión es nuestra. Nosotros tomamos la decisión. No es porque a veces uno siente como que casi le obligan a hacer algo, pero la voluntad es de uno. Y uno es el que va a ejercerla como uno quiere. Si uno la quiere rendir su voluntad a la otra persona, esa fue la voluntad de uno, rendirle su voluntad a la otra persona. Pero es su decisión y por eso es que nos va a tomar cuentas el Señor por lo que nosotros hacemos. Punto número 1, desparramar es lo opuesto a recoger. Mateo 9:36 nos dice, y al ver la multitud tuvo compasión de ellos porque estaba desamparados, y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Así miró el Señor a la gente cuando Él llegó y miró a la gente que andaba como ahorita. Unos por un lado, otros por otro, como si no tuvieran un Dios, ¿verdad? La gente sin esperanza, caminando. A veces hay personas que andan caminando, no saben ni para dónde van. Nomás caminan y caminan y caminan y caminan y no saben para dónde van. Hace tiempo encontramos una mujer que conocimos hace muchos años y esta mujer no tenía dónde vivir y entonces nomás caminaba y caminaba por las calles. Nosotros fuimos a donde ella nos dijo que fuéramos por ella, la trajimos aquí, oramos por ella, después nos dijo que fuéramos y la dejáramos a una lavandería que estaba allá cerca de un parque porque ella tenía que lavar y fuimos y la llevamos y la dejamos ahí. Y al siguiente día en la mañana yo venía en el carro al banco cuando vivía aquí en Colton y cuando yo venía por la calle y mire, esto fue donde la dejamos a ella, fue por allá por Oleandra, allá en Fontana. La voy viendo aquí caminando por la acacia. Caminó toda la noche. ¿Por qué? Porque no tienen un rumbo fijo, nomás caminar. ¿Cómo terminarán de cansados? Y ella, por la gracia del Señor, creo que ella al fin terminó yéndose con su familia y se arregló y todo estaba bien, porque el problema de ella que tenía era que no quería, yo pienso que tenía un problema de desequilibrio, un poco de desequilibrio mental, porque ellas le parecía que todos estaban en contra de ella. Y que todos la querían quitar las cosas que tenía, entonces por eso ella andaba huyendo de su propia familia, pero su familia pues estaba todavía tras de ella, y ella estaba en eso, pero así mucha gente anda, camina y no saben a dónde van, no tienen un punto fijo, no saben para dónde van, nomás caminan porque se sienten perdidos.
Desparramar es dispersar. Génesis 2:16 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres, de cierto morirás. Mire, el Señor le manda a Adán, puedes comer de todo el huerto, menos de un árbol. Y ese fue el que le antojó. Tenía todo para comer. Era para que ni hubiera volteado a ver ese árbol nunca, jamás. Pero miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 12, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mire, pobrecito el hombre. Bien sacrificado, sí. Entonces, y pues él tuvo que comer porque la mujer que le había dado por compañera, pues le dio y pues tuvo que obedecerla, miren nomás. Entonces, ¿qué nos enseña aquí, verdad? Desde ese tiempo ya andaba la gente queriendo hacer su propia voluntad y no buscar a Dios, no buscar la voluntad de Dios desde aquellos tiempos. Imagínense ahora que nos hemos ido como degenerando cada vez más a buscar menos de Dios y a buscar hacer lo que a mí se me antoja, ¿verdad? Desparramar es desperdigar, perder o espantar. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros no estamos recogiendo con el Señor, cuando no estamos evangelizando, cuando no estamos dando un buen testimonio. Mire, si yo digo que soy cristiana y en vez de yo dar un buen testimonio, doy un mal testimonio, ¿qué estoy haciendo? Estoy espantando a la gente. En vez de que quieran venir a conocer del Señor porque quieren lo que yo tenga, dicen, no, para ser cristiana como ella me quedo mejor como estoy. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Los está uno espantando, los está uno echando más lejos del Evangelio y eso no es algo que le agrada al Señor. En Génesis 3:24 nos dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire, después que los echó para afuera, les puso todavía querubines y una espada para que no pudieran acercarse otra vez al huerto. Él los echó porque habían fallado, habían hecho lo que él les había dicho que no hicieran. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque nosotros a veces como que no tomamos en serio que a la hora de estar delante del Señor podemos llevar cositas que nos hagan que nos eche para afuera. Dice la palabra del Señor que los tibios Él los va a vomitar de la boca. Entonces es algo que a Él no le agrada. ¿Y qué es tibieza? Es comodidad. Es acomodarse uno. Yo, bueno, ya me convertí, ya aquí me quedo, veo a las personas que están enfermas, que están sufriendo, yo no les hablo de la palabra del Señor, yo no le digo a nadie, escondo el Evangelio. Eso es tibieza. Entonces, si nosotros estamos escondiendo el Evangelio, dice la palabra que todo aquel que niega al Señor, Él lo va a negar delante de su Padre. O sea, cuando estemos allá y vayamos a recibir la corona, creamos de verdad que vamos a recibir una corona y lleguemos allí y que nos diga, no te conozco, apártate de mí. Eso va a ser tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor aquí nos está hablando y nos está hablando y nos está hablando para que nosotros hagamos lo que Él anhela, hagamos lo que es correcto. Para que podamos ver hacer lo que Él quiere y no solo porque Él lo quiere, porque Él también quiere la salvación para aquellas personas que nos rodean. Y mire, qué tremendo es los de nuestra casa. Si ya no tenemos misericordia o amor por los de nuestra casa, ¿por quién tendríamos misericordia? ¿Por quién tendríamos amor? Entonces necesitamos entender eso, ¿verdad? Que el Señor quiere que nosotros empecemos a dar un buen testimonio para que los demás vean el cambio en nosotros y poquito a poquito ellos van a venir. Pero si ellos no miran ese cambio, si ellos no miran esa transformación en nosotros, va a decir, no es cierto. No es cierto que Dios cambia, mira, todavía están o hacen peor o lo que sea. Entonces nosotros necesitamos aprender eso para poder caminar conformados a la voluntad del Señor y no nos tenga que echar fuera, ¿verdad? Desparramar es esparcir, diseminar,
pues tender. En Génesis 4:13 nos dice la palabra del Señor, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Mire, y esto es tremendo. El hombre aquí ya había matado al hermano. Ya lo había matado. Ya el Señor le había hablado de la palabra que leímos antes. Ya el Señor se la había dado y le había dicho. Y ya él no era que no sabía. No, es que yo no sabía y por eso lo hice, fue un error, no sabía. No, él ya sabía porque Dios ya le había dicho. Pero ahora viene y mata al hermano y en vez de arrepentirse de lo que había hecho, mire lo que le dice al Señor, le dice, grande es mi castigo, grande es mi castigo. O sea, no le preocupaba lo que había causado, lo que había hecho, lo que él iba a sufrir. Es tremendo, ¿verdad? Porque cuando la gente no se ha arrepentido, y eso es lo que Dios busca, un corazón arrepentido, un corazón constricto y humillado, un corazón que hubiera reconocido ahí, hice mal, me ganó la ira, me ganó el enojo, lo que sea, pero hice mal, perdóname. Pero no, él no se arrepintió, él estaba viendo por él mismo todavía. Y dice en el 14, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mire lo que le preocupaba a él, por lo que estaba él preocupado. Cualquiera que me matara, que me encontrare me va a matar. Mire, no, pobrecito de él todavía sufriendo ahí. Pero ¿en dónde estaba el arrepentimiento de él? En ninguna parte. Y así hay muchas personas que dicen, hacen cosas y creen que todavía están bien con Dios y nunca se han arrepentido. ¿Cómo? Si no se han arrepentido y entonces aquello lo sigue y lo sigue y lo sigue. Punto número 2, recoger es volver a juntar. Isaías 53, versículo 5 nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mire qué bonito. El Señor tuvo que echar fuera, Dios el Padre tuvo que echar fuera a Eva y a Adán del jardín del Edén. Tuvo que esparcer a Caín por lo que hizo, por la maldad que hizo de matar a su hermano. Y de ahí, mire, la gente toda desparramada por todos lados. Pero viene el Señor Jesucristo a pagar para recogernos, para ampararnos, para que dejáramos de estar viviendo errantes, ¿verdad? Como vivía Caín, sin familias, nada, aunque sí tuvo familia, pero él estaba tan sufrido porque lo echaron de la tierra donde estaba. En Isaías, en el versículo 6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Digo yo, el amor tan grande de Dios. ¿Por qué andaba la gente descarriada? Por su mala manera de vivir. Porque ellos desde el principio habían escogido un mal. Pero Dios, de la única manera que tenía para redimir, era poner una sangre inocente que pagara por aquel pecado. Los holocaustos, las ofrendas de animales, solo podían cubrir el pecado por un año. Pero al año que viene, otra vez había que matar otro montón de animales para cubrir el pecado de la gente que seguía al Señor en Israel. Entonces se necesitaba una vida más pura. Que viniera una sangre más pura que viniera a ofrecerse y que cubriera, no solo que lo cubriera, sino que borrara los pecados, que lavara los pecados. Y la única sangre que podía hacer eso era una sangre que viniera de arriba, porque todo lo de la tierra estaba contaminado. Por eso cuando vino, encontró a la virgen, que era virgen, que no había pecado, y pecado sexualmente, y pienso que era una persona pues buena, y ahí la cubre el Señor, el Espíritu Santo, y se produce el embarazo, y ahí el Señor pasa sus 9 meses en el vientre de María, nace el Señor una sangre limpia, que no tenía pecado, sin contaminación. Esa sangre fue la que fue a derramarse por nosotros, Dios mismo encarnado en su Hijo.
Pero nosotros como que todavía no entendemos bien el sacrificio tan grande del Señor. ¿Y por qué digo que no lo entendemos? Porque de repente se nos olvida. Y como que lo borramos de la mente un ratito y empezamos a decir y a hacer cosas que no debiéramos, que lastiman a Dios. Y entonces cuando hacemos eso, después, si nos arrepentimos, podemos ser restaurados en nuestra comunión con Dios. Pero si hacemos lo que Caín, no vamos a ser restaurados. Nos va a echar como a Caín. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Recoger es tomar por segunda vez, y es lo que le decía. Él nos hizo a toditos, pero por causa del pecado de Adán, fuimos destituidos por el pecado de Adán. Ahora, para volvernos a recoger, viene el Señor Jesucristo a poner su sangre por nosotros. Para que a través del sacrificio de Él, no sacrificio nuestro, porque no hay sacrificio nuestro que podamos hacer que pueda abrirnos la puerta de los cielos. Es a través del sacrificio de Él que podemos entrar. Entonces Él viene y se da para que nosotros podamos entrar al cielo, para que podamos tener comunión con Dios el Padre. Él pone su vida en sacrificio por nosotros. En 1 de Pedro 2:25 nos dice la palabra del Señor: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. Mire qué tremendo. Ahora habéis vuelto. ¿Cuándo? Cuando nos entregamos a Cristo. Es cuando volvemos a Él. Pero no cuando solo decimos que nos entregamos, pero no estamos cumpliendo lo que Él quiere. O sea, no estamos haciendo su voluntad. Ahí todavía no nos hemos entregado. Porque ¿qué quiere decir entregarse? Mire, cuando alguien hace algo malo y va y se entrega a las autoridades, se entrega a la voluntad de ellos. Lo van a apresar, lo van a llevar a la celda, le van a hacer todo lo que le tienen que hacer y la persona no puede ofrecer resistencia. ¿Por qué? Se entregó. Se entregó voluntariamente y eso le ayuda, porque no fueron y lo buscaron y lo trajeron a rastras, no lo golpearon ni nada, pero igual está a merced de las autoridades. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, ya no somos dueños de nuestra propia vida. Y ahí es donde está el problema. Queremos entregarnos a Cristo, queremos los beneficios de Dios, pero no queremos el compromiso de entregarnos verdaderamente a Él, de que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino ahora es de Él. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde no nos gusta y decimos, no, pues mejor no, porque yo sí quiero los beneficios del Señor, pero quiero vivir mi propia vida. Y no, porque el Señor, cuando nosotros nos entregamos a Él, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, entonces somos templo y morada del Espíritu Santo, y ya no nos podemos gobernar nosotros a nosotros mismos. Tenemos que ser gobernados por Dios. Y ahí es donde a veces no queremos hacer eso, ¿verdad? Porque si alguien nos dice algo, somos tan rápidos para contestar y contestarle algo peor de lo que nos dijo para que le duela. Pero si somos gobernados por Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Callarnos y orar por la persona. Pero eso no nos gusta, duele. Y entonces queremos contestar como nosotros queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque todavía no estamos siendo gobernados por el Señor. Y necesitamos ser gobernados por Él para poder salir adelante. Recoger es levantar algo que se ha caído. Nosotros estábamos caídos de la presencia del Señor. Cuando los echó fuera del jardín del Edén, los echó fuera, nosotros estábamos caídos de su gracia. Estábamos lejos, aparte de Él, pero a través de la obra de Cristo somos recogidos. Y eso es bien bonito cuando lo entendemos, ¿verdad? Porque antes andábamos como Caín, por todos lados, sin tener un lugar de pertenencia, pero ahora le pertenecemos al Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Y a veces no entendemos, y porque no lo entendemos creemos que no es tan bueno ser cristiano, ¿verdad? Pero yo creo que es lo mejor, porque cuando ya le pertenece al Señor, mire, ¿qué mejor dueño puede tener que el dueño de todo? El diablo vino a ofrecerle al Señor todos los reinos según él, pero no eran de él. ¿Qué ofrecía? Si todo es de Dios.
¿Qué ofrecía? Nada más para engañar, a ver si caía. ¿Cómo se le ocurrió que podía engañar al Hijo de Dios? No más a él, ¿verdad? En Lucas 13:34 nos dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mire. Y eso es lo que el Señor está haciendo, queriéndonos juntar, pero somos rebeldes y nos negamos a hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Recoger es acoger, es amparar. Y eso es lo que el Señor hace a través de la obra de Cristo. Nos ha recogido, nos ha amparado. Ahora ya no somos huérfanos, le pertenecemos a Él. Él es nuestro Padre. Y nosotros somos coherederos de la gracia con Cristo. En Primera de Pedro 2:10 nos dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestros delitos y pecados. Mire, algo bien tremendo que nosotros a lo mejor no ponemos atención y no entendemos con claridad. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, ahí todos nuestros pecados son lavados. Y hasta el fondo de la mar, dice la palabra, que van a parar. Todititos. Somos una nueva criatura. Pero ¿sabe lo triste? Por causa de que no entendemos, por causa de que no sabemos, nuestras malas costumbres, nuestra manera de vivir de antes, que no le hemos soltado porque recién nos convertimos y no sabemos cómo caminar en la vida de Cristo. Entonces seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes. Entonces estamos abriéndole puertas para que el enemigo vuelva a entrar y vuelva a traernos todo lo que traíamos antes. Él nos está trayendo ahí, nos lo está devolviendo. Y por eso es que el caminar del cristiano es tan difícil. Porque va arrastrando con sus mañas, con sus ideas, con su razonamiento de antes. Por eso es tan importante leer la palabra, porque es la única manera de renovar la mente a través de la palabra, porque ahí conocemos lo que Dios quiere, lo que Dios no quiere. Y mire qué tremendo. Estoy por terminar Crónicas. Y todo lo que se lee es, este rey hizo bien y le fue bien. Dios lo salvó, Dios hizo cosas buenas para ellos. Muchos que ni siquiera tuvieron que ir a pelear, venían a invadirlos, unos ejércitos grandísimos, y ellos nomás oraban, y Dios hacía que ellos mismos se mataran, y ya salían ellos a recoger todo lo que los otros traían. Luego venían reyes malos, los entregaba a Dios, a que los conquistaran, a que los tomaran presos, a que los aprisionaran. Todo el tiempo. Y nosotros es la misma cosa. Nosotros vamos caminando bien con el Señor y nos está yendo bien, y de repente ya como que se nos olvida que teníamos que orar, que teníamos que leer la Biblia todos los días. Tenemos tanta bendición, ¿verdad? Que por causa de tanta bendición ya se nos acaba el tiempo para leer, mire, a veces hay gente que dice, necesito un trabajo. Y estamos orando por un trabajo, y les dan un buen trabajo, y ya no vienen a la iglesia por causa del trabajo. ¿Por qué? Porque la bendición los apartó. Y entonces empieza a irles mal. ¿Y por qué si yo iba tan bien y luego me empezó a ir mal? Me empecé a apartar. Ya no estoy leyendo como debiera, ya no estoy orando como debiera, ya no estoy buscando al Señor como debiera. Entonces empieza, mire, el deslizadero. Es como se subió uno a una resbaladilla y ahí va, no ocupa ni detenerse en ningún lado, solito baja hasta abajo. ¿Y por qué pasa todo eso? Bueno, por nuestra desobediencia. Igual que a ellos. Y podemos leer la Biblia y decir, pero eso eran ellos. No, igual que a ellos nos pasa a nosotros. Quizás en otra dimensión, la rebeldía de ellos era en una y nosotros en otra, pero seguimos siendo rebeldes. Y siguen las consecuencias. Si nos portamos bien, hacemos lo que debemos, tenemos buenas consecuencias. Hacemos lo que no debemos y vienen las malas consecuencias. Y ahí es donde estamos, porque es algo que nosotros, aunque no entendamos, todos nos pasa. Porque mire, Eva quizás no entendió bien el problema que se iba a acarrear si comía de la fruta prohibida. Quizás no lo entendió bien. ¿Pero eso impidió que le pasara? No lo impidió. ¿Por qué? Porque ya estaba establecido.
igual con nosotros. Ya está todo establecido. Entonces nosotros buscamos del Señor, nos apartamos de las cosas que a Él no le agradan y empezamos a caminar bien. Nos deslizamos un poquito de las cosas del Señor y empiezan a ir las cosas ya no tan bien. Y eso es algo que nos va pasando. Y fíjese, el Señor lo permite porque en su grande misericordia quiere que nos regresemos. Quiere que recapacitemos y nos regresemos. Que vengamos, y no como Caín, que vino reclamando, no, arrepentidos, para que Él nos vuelva a restaurar. Eso es lo que Él busca. No busca que nos vaya mal, como yo he oído que hay gente que dice, es que Dios es un Dios no es un Dios bueno, porque si fuera bueno no pasaría esto y aquello y aquello. ¿Y por qué pasa todo eso? Porque hemos sido rebeldes, porque no nos hemos conformado a su voluntad. Queremos seguir haciendo la nuestra. Y como le decía a alguien, hace poco le decía, mira, cuando yo cuidaba a mis niños que estaban chicos, yo siempre les decía, nomás en esta área donde yo los pueda estar viendo, pueden estar, no se pueden ir para allá para donde no los miro, porque allí no los puedo cuidar. Lo mismo Dios nos dice, este es el área donde pueden andar porque aquí yo los puedo proteger, aquí los tengo cercados. Pero si se salen del cerco para allá, están a merced del maligno. Pero como a veces nosotros somos tercos y queremos ir a ver qué hay más allá, ¿verdad? Y ahí es donde está el problema. Porque por andar mirando qué es lo que hay más allá, podemos quedar enganchados en aquellas cosas. El versículo 11 nos dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire, nosotros en esta tierra somos extranjeros y somos peregrinos, porque ninguno de nosotros tiene residencia permanente en esta tierra. Ninguno. No somos eternos, ninguno. No, todavía no conozco a nadie, y Matusalén ya también se fue hace mucho tiempo. Así que no conozco a nadie que haya vivido 200 años. El otro día, ahora alguien me habló y me dijo que su mamá tenía 99 años. Y eso es un tremendo, ¿verdad? 99 años. Pero yo no conozco a nadie que haya cumplido 200. Y no tenemos, esta tierra no es para que vivamos aquí todo el tiempo, toda la vida. La eternidad, no. Y nosotros vamos a regresar para donde vinimos. Si es que hacemos lo que debemos hacer. Y si no, pues vamos a ir al lugar que nadie quiere llegar, ¿verdad? Al fuego eterno. Y por eso es que nos dice aquí que tenemos que estar atentos y no conformarnos a los deseos de nuestra carne, no seguir los deseos de nuestra carne. Mire, es bien fácil. A mí me gusta mucho el pan. Si yo me pongo a comer pan todos los días, pancito dulcito ahí bien rico, y galletitas y todo eso, ¿qué tanto creen que voy a durar? Entonces, esos deseos matan. Quizás no me voy a morir de una así rapidito, pero poquito a poquito voy llegando más rápido de lo que debía de haber llegado. O sea, el tiempo que Dios me había dado para vivir en esa tierra, yo lo estoy acortando. Y no voy a hacer todo lo que Dios quiere que haga. ¿Por qué? Porque yo lo estoy acortando. ¿Y cuánto tiempo estaría sana? Porque luego empiezan enfermedades, diabetes y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo no estoy cuidando esos deseos carnales. Y así son todititos los deseos carnales. Desde el más grande hasta el más chiquito. Lo van jalando y lo van arrastrando. Una persona que tiene diferentes compañeros sexuales, enfermedades venéreas y tanta cosa. Y sin contar todo lo que viene a la persona espiritualmente. Porque la palabra dice, ¿verdad?, que el que se une con una mujer, dice la palabra que el que se une con ramera, una carne con ella es. O sea, todo lo que trae a aquella persona se le pasa. Entonces, cualquier cosa que nosotros hacemos que es un deseo carnal, trae muerte, escondido abajo del brazo, aunque no lo quieramos creer. A veces queremos apapachar esas cositas y olvidarnos de que existen, pero ahí están. No se van, ahí están manteniditas. El versículo 12 nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación,
al considerar vuestras buenas obras. Mire, todo aquel que murmura de nosotros, que habla mal, que dice cosas que no son ciertas, ni nos debemos de preocupar. Ay, pero es que dijo esto de mí, ¿cómo se lo voy a perdonar? ¿Cómo se lo voy a dejar pasar? Aquí dice que no nos tenemos que preocupar porque cuando venga, cuando estemos delante del Señor, ahí ellos van a ver la verdad y allí ellos van a ser avergonzados y nosotros no, porque nosotros no hicimos nada malo. Aunque ellos hayan dicho lo que hayan dicho, ahí va a salir la verdad, todo va a salir a la luz y nosotros vamos a salir redimidos. El versículo 13 nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior. Mire, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, y esto a mí me hace curioso, y no lo vimos con pancartas haciendo revueltas por toda la ciudad. Y sabe una cosa, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Jerusalén estaba gobernado por la gente los griegos, y ellos no los querían, los consideraban impuros. Jerusalén había sido invadido y estaba siendo gobernado por una autoridad fuera de ellos, que ellos los consideraban impuros porque decían que eran, pues sí eran, no se circuncidaban y no hacían los rituales que ellos hacían para purificarse y todo eso, entonces los consideraban sucios, impuros, pero tenían que ser gobernados por ellos porque los habían conquistado y no podían rebelarse y ahí estaban. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo andaba ahí con pancartas rebelándose y haciendo huelgas y todo? No. Entonces digo yo, ¿por qué a veces se nos olvida eso y andamos haciendo otras cosas que no? ¿Pero qué sí hacía el Señor Jesucristo? Orar. Eso sí hacía, orar. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Él? Andar con pancartas allá haciendo revueltas, haciendo huelgas, orar. Claro, y por eso es que dice que tenemos que someternos a todas las autoridades. ¿Por qué? Porque Él no nos enseñó rebeldía, y Él no vino a enseñarnos rebeldía. Él vino a enseñarnos humildad, sumisión. Porque siendo sumisos es como podíamos ganar. El Señor podía destronar a los que estaban reinando ahí. Él podía. Con un soplido nomás los hubiera deshecho, pero Él no quiso hacer eso. Porque eso no era lo que Él venía a hacer. Él venía a ganar a todo el mundo, a pagar por todo el mundo para que todos pudiéramos ser recogidos. Recoger es proteger, y eso es lo que así hizo el Señor cuando vino a protegernos, a liberarnos de la opresión en la que estábamos viviendo, aunque los que vivían en aquel tiempo creían que los iba a liberar de lo que los estaba oprimiendo ahí en ese ratito, pero lo que el Señor iba a hacer era más grande que eso. En primera de Pedro 2:15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar a la ignorancia de los hombres insensatos. 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mire, mucha gente dice, pero es que en Cristo yo soy libre. Sí, yo soy libre para escoger hacer lo bueno, para escoger seguir al Señor Jesucristo, no para hacer barbaridades. Eso no es. Hay mucha gente que dice, es que Dios todo lo hizo, y porque todo lo hizo, todo es sano. Pero Pablo dijo, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque no todo nos conviene. 17 dice, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Mire, tenemos que honrarnos unos a los otros, tenemos que amar a los hermanos y tenemos que temerle a Dios, pero no tenerle miedo, respeto. Eso es lo que quiere decir, respeto. Y también tenemos que honrar al Rey, aunque no nos guste como gobierno. Aunque el gobierno que esté no nos guste, tenemos que honrarlo porque Dios nos manda a hacer, y tenemos que orar por ellos para que Dios obre la paz en nuestra nación. Punto número 3, Jesús dijo, al que conmigo no recoge, desparrama. Primera de Corintios 6:19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Mire, clarito, ¿verdad? No nos pertenecemos a nosotros mismos. No podemos decir, yo hago lo que yo quiera porque a mí nadie me gobierna. Sí, nadie le gobierna y por eso le está yendo como le está yendo.
Ya que nosotros nos hemos entregado al Señor, tenemos que reconocerlo como lo que es Señor. Hay un versículo que dice, ¿por qué me llaman Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Y no obedecen, ¿verdad? Es difícil eso. El que ahora recoge con Jesús es una de las maneras que estamos recogiendo, ¿verdad? En la oración, cuando estamos orando, estamos alineándonos a la voluntad de Él para que a través de nuestra boca, mire, esto es algo bien tremendo que tenemos que entender con claridad para que podamos ponerlo por obra. Cuando yo estoy orando, yo me estoy conectando con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios me está diciendo, me está trayendo a través de la oración que yo estoy haciendo, está trayendo la voluntad de Dios el Padre, que viene fluyendo a través de la obra de Cristo y viene fluyendo a través de mi boca, porque cuando alguien está orando por alguien, usted ponga atención. Si alguien está orando por usted, ponga atención porque está escuchando lo que está decretando Dios arriba. Entonces, cuando estamos ahí en línea con el Señor, es el Espíritu Santo, yo no sé usted, pero cuando yo me pongo a orar, yo misma pongo atención en lo que yo digo, porque sé que cuando yo estoy orando, el Señor va a dar respuesta a aquella necesidad que tengo. Entonces necesito poner atención para que así yo me esté conectada con Dios y Él fluya como Él quiere hacerlo. Pero si yo no oro, si yo no lo busco, ¿cómo el Señor va a fluir? ¿Cómo Él va a decretar aquí en la tierra lo que quiere hacer? Él ahí en los cielos gobierna completamente, pero Él nos necesita a nosotros aquí, para a través de nosotros Él decretar lo que quiere hacer aquí en la tierra. Por eso es que dice que ya no somos nuestros, ¿verdad? Que le pertenecemos al Espíritu Santo. Pero si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, en vez de lo que Dios quiere, le pertenecemos al Espíritu Santo, no. Seguimos haciendo lo que queremos. Y entonces ahí nos quedamos. En Efesios 6:10 nos dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, ¿contra quién es nuestra lucha? No es en contra de la persona, es en contra de lo que está operando en la persona y a través de la persona. Ahí, con eso es nuestra lucha. ¿Y por qué no hemos ganado las batallas? Pues porque nos ponemos a pelear con la persona. Entonces, como nos ponemos a pelear con la persona, no ganamos. Porque el enemigo es tan sutil que usa a la persona para que los demás estén en contra de la persona y la persona misma se está dejando destruir y está destruyendo a los demás. Es un arma del enemigo en manos del enemigo. Entonces nosotros tenemos que tener más sabiduría y entender lo que nos está diciendo la palabra aquí, que vamos a luchar en contra de lo que está operando a través de la persona. Y acuérdense que la palabra dice que donde quiera que 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí está Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo y empezamos a orar, a clamar al Señor por aquellas personas que, aunque parece que están bien perdidas, el Señor las va a sacar. Pero necesitamos entender con claridad que Dios nos ha llamado con un llamamiento santo, no es nomás para que estemos, sí, yo conozco al Señor y me voy al cielo. Gracias al Señor, eso es glorioso, que por causa de su sangre, por el sacrificio eterno del Señor, tenemos libre entrada al trono de la gracia, libre entrada al cielo. Pero el trabajo que Él nos ha dado, no lo podemos descuidar, porque si no estamos desparramando, porque no estamos recogiendo, si no estamos orando, si no estamos buscando al Señor, no estamos recogiendo, estamos desparramando. Porque mire, aunque yo diga, no, pues yo no les hago nada, yo no les digo nada allá a ellos, eso también me lleva a desparramar porque no estoy haciendo lo que he sido llamada a hacer. El versículo 13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir, porque siempre hay un día malo. Siempre hay un día malo. Mire, a veces porque no oramos suficiente, porque no leímos la Biblia suficiente, no estamos bien llenos de la presencia del Señor y cualquier cosita nos puede sacudir. Cualquier cosita nos puede tambalear. ¿Por qué? Porque no estamos llenas de la presencia del Señor. Entonces necesitamos estar
caminar en esa llenura para poder resistir las acechanzas del enemigo que siempre está al acecho. Nomás está mirando, vigilando, a ver en qué momento metemos la pata o la sacamos, no hacemos lo que debemos para él tumbarnos ahí. Imagínense que está con un pie en el aire, ¿verdad? Llega, me empuja, ¿cómo me detengo? No me detengo. Pero si estoy bien parada, me empuja y me logro sostener. Porque estoy bien parada, y más si estoy agarrada desde la roca que es Cristo, ahí me sostengo mejor. Pero si yo estoy con un solo pie y llega y, no hombre, me voy. Y eso es lo que busca el enemigo, está nomás vigilando a ver a qué hora levanta el pie para darle el empujón. Y nosotros a veces le damos lugar porque levantamos los pies y andamos con los dos pies en el aire. Había uno de mis hijos que corría y le tomaron una foto y los dos pies los tenía en el aire. ¿Cómo se detenía? Quién sabe, pero la velocidad que llevaba y se detenía en el aire. A veces nosotros andamos así. Los dos pies en el aire, imagínense llega el enemigo, no hombre, allá vamos. Porque no nos logramos detener, necesitamos estar con toda la armadura y no estar pensando en que, porque ayer oré, es suficiente para ahora. No, esto es diario, diario, diario. Es como ayer comí, ahora necesito comer. No puedo comer nomás ayer y ya no comer por todos los demás días, no. El versículo 18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, no solo tenemos que orar por los de nuestra casa, por nuestra familia, también tenemos que orar por toda la iglesia. Y mire lo que dice el 19, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. O sea, cuando nosotros estamos escuchando la palabra y estamos escuchando que alguien no está compartiendo como debiera, es porque nosotros no fuimos diligentes en orar y orar por el siervo, por la persona que va a traer la palabra. ¿Para qué? Para que lo que Dios le dé sea lo que yo necesito. Pero eso se nos olvida a nosotros. Yo ni siquiera sabía que había que orar por los siervos. Imagínense, yo creía que eran más santos que yo y que no ocupaban. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos hacer. El que habla la palabra de Dios recoge con Jesús. Y vemos en Isaías 52, versículo 7, nos dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, Dios reina. Mire cuán hermosos son los pies de esas personas. O sea, el Señor hermosea esos pies. Imagino que los hace como esponja, ¿verdad? Bien bonitas, que ni ruido hacen cuando caminan. El que se niega a sí mismo para dar un buen testimonio está edificando el reino de Dios y recoge con Jesús. Primera de Corintios 6:17 nos dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mire qué bonito. Pero el que se une, mire el pero que está ahí, pero el que se une al Señor. O sea, necesitamos estar unidas al Señor para poder ser un espíritu con Él, porque si no, no podremos ser. En Lucas 18:13 nos dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Y no es que sea malo que uno tenga mucho dinero o bienes y riquezas. No es malo eso. Lo que es malo es tenerle amor al dinero. Que el dinero me controle a mí. No voy a la iglesia porque tengo que ir a hacer esto para ganar tanto más. Eso es lo que es malo. Que nosotros tengamos nuestro corazón en el dinero. Hemos visto que desparramar es lo opuesto a recoger. Recoger es volver a juntar. Jesús dijo que el que conmigo no recoge, desparrama. En Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire qué tremendo. El Señor mismo está con aquellos que van haciendo la voluntad de Él, enseñando a los demás su palabra. Él está ahí con él, personas.
Y es algo bien, bien bonito. Fíjese que como testimonio yo le cuento esto. Yo conozco mucha gente en este país que llegaron hace muchos años, pero de todas esas muchas gentes, solo conozco a una persona que tiene su casa casi pagada. Esta persona se la pasaba por las calles aquí en Fontana, llevando tratados de un lugar al otro. Y agarraba una libreta y todavía lo hacía, allá donde vive todavía lo hace. Ella ha venido aquí, por eso no voy a decir nombres. Agarra una libreta y se va a caminar a la calle. Y luego la gente que se encuentra le dice, oye, ¿te gustaría que orara por ti? ¿Tienes alguna necesidad? Y ahí los lleva a los pies de Cristo. Y ella, así, desde que yo me acuerdo, cuando yo la conocí hace muchísimos años, miren, cuando yo la conocí, esta mujer estaba en un cuartito. Y ahora tiene un casonón de 5 recámaras. Casi completamente pagada. Pero desde que ella se convirtió, ella agarró eso. De andar por las calles. Y la gente dice, ahí está loca, pero mire lo que tiene. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vale la pena hacer la obra del Señor. No la vamos a hacer porque queremos que nos dé esto y nos dé aquello. Debemos de hacerla por amor a Él, por amor a las almas que no se pierdan. Y estoy segura que por eso ella lo hace. Pero Dios no se queda con nada y recompensa. Así que pongámonos de pie y vamos a orar para ser despedidos. Que el Señor siga obrando y que siga Él ministrándonos con su palabra y siga enseñándonos cada vez más. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor eterno, incomparable y maravilloso. Te pedimos perdón, mi Dios eterno, si de cualquier manera, precioso Dios santo y poderoso, no hemos recogido contigo, Señor, sino que hemos desparramado con nuestro mal testimonio, Padre. Perdónanos, eterno Dios santo y poderoso. Si en vez de mostrar tu amor, precioso Dios, hemos mostrado, Señor, ira, enojo, resentimiento, coraje, amargura, perdónanos, precioso Dios santo y poderoso, y ayúdanos, precioso Dios santo y poderoso Dios, a mostrar tu amor en todo tiempo y en todo momento. Llénanos de ese amor tuyo, que tu amor, precioso Dios santo y poderoso, venga ministrándonos, Padre, y venga saciando, Señor eterno maravilloso. Toda ansiedad en nosotros sea deshecha por el poder de tu amor, Padre. Toda necesidad en nosotros sea saciada por tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Te entregamos el rechazo, el temor al rechazo, el autorrechazo y todo aquello que nos ha impedido servirte como tú anhelas y deseas. Te lo entregamos, precioso Dios santo y poderoso, y recibimos, precioso Dios, esa paz tuya, ese amor tuyo, precioso Dios santo y poderoso. Te entregamos la vergüenza, Padre bendito de gloria, esa vergüenza que nos da de hablarle a alguien tu palabra, precioso Dios. El miedo que nos da, Señor, de que nos vayan a rechazar, te lo entregamos, eterno Dios santo y poderoso. Y rogamos, Señor, que tú pongas la palabra en nuestra boca, que nos dé la facilidad para hablar, precioso Dios, tu palabra con denuedo, con gracia, con sabiduría, de la manera que los demás la entiendan y la reciban, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, para que sean muchas almas ganadas, Padre, y no se sigan perdiendo tantas, mi Dios hermoso. Danos ese amor, precioso Dios. Danos esa carga por los que se pierden, precioso Dios santo y poderoso. Ayúdanos a ser esos intercesores que tú anhelas y deseas que seamos, Padre, para que podamos interceder por aquellas personas, Padre, para que cuando les hablemos, Señor, ya la tierra esté lista para recibir la semilla, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, te entregamos el cansancio, te entregamos, precioso Dios, cualquier cosa que pudiera estorbar, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Nos despojamos, precioso Dios santo y poderoso, de toda incomodidad, Padre, que pudiéramos estar pasando, precioso Dios santo y poderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, porque sabemos que grande y poderoso eres tú para llenarnos con tu presencia gloriosa, precioso Espíritu Santo. Muchas gracias por llenarnos de esa presencia suya, por llenarnos con su fruto, precioso Rey santo y poderoso, y ayudarnos a ser instrumentos útiles en sus manos poderosas, Padre, para toda
toda buena obra, precioso Dios santo y poderoso. Le damos gracias infinitamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, precioso Dios, dándole muchas gracias, Padre, por todo. Levantamos a nuestra hermana Emily delante de su presencia y oramos, Señor, para que usted la sane completamente, para que ella pueda, precioso Dios, entrar, Señor bendito Dios, por esas puertas, danzando, alegre, gozosa, porque usted ya la sanó, ya la liberó por su gracia, amor y misericordia, por su bondad infinita. Así lo cubrimos todo con su sangre preciosa, Padre. Le pedimos ángeles que nos lleven con bien a nuestros hogares, Padre, que usted guarde y proteja a todos y cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos muchas gracias, cancelando todo lo que pudiera levantarse en contra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a las personas que están uniéndose con nosotros a través de las redes, que el Señor les bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Bendecidos.